Muy bien, ahora sí vamos a estar en el Evangelio según San Juan. Vamos a continuar en el capítulo 10. Y esta mañana vamos a comenzar a partir del verso 11. Y antes de que leas, quiero platicarte porque hemos estado hablando acerca de las ovejas. Fíjate que, si mal no recuerdo, en el año 2006 sacaron una película que se llama Oveja Negra. Esa película neozelandesa, creo, se trata de unos jóvenes que son pues campesinos o más bien granjeros en Nueva Zelanda. Tienen ovejas, pero uno de ellos tiene un accidente o un incidente con una oveja, queda traumado y resulta que el hermano que tiene está trabajando con un experimento genético que transforma las ovejas en carnívoros. Pero no solamente eso, sino que si esa oveja te muerde, entonces te conviertes en hombre oveja. Y es una película de horror, obviamente comedia horrorosa, diría yo. Y ese es el argumento básicamente. Es una película de terror de ovejas. Ovejas que matan a la gente, ovejas asesinas y ovejas que, ya la visten, por favor no la vean. Ovejas que transforman a los hombres en hombres oveja. Y estuve leyendo acerca de las ovejas que en realidad no muerden, por lo menos no te conviertes en hombre oveja si te llega a morder, pero resulta que tienen cierta reputación las ovejas. No sé si ustedes se hayan fijado, normalmente se habla que son muy tontas, pero en realidad no es que sean tontas. De hecho, las ovejas, me sorprendió saber que tienen capacidad de memoria visual, es decir, pueden reconocer más de 50 rostros y recordarlo por años. Pueden recordar el rostro de otra oveja o el rostro de personas, pueden recordar gestos o gesticulaciones y por más de 2 años pueden retenerlas. Incluso están un poco por debajo del cerdo, al nivel de las vacas en inteligencia, que ya es algo, y puedes entrenarlas hasta cierto grado. No sé cuántos de ustedes conozcan lo que son los clickers. Son como un botoncito para entrenar perros, es decir, los entrenas como, pues algunos con un chiflido o con un chasquido. Eso te ahorras la saliva y el desgaste de los huesos, y lo que hacen es que hacen clics, hacen ruido, y puedes entrenar a las ovejas para que pues te obedezcan de cierta manera. Pero no pueden resolver problemas. Si tú quieres que resuelvan una ecuación de álgebra o algo así, no vas a poder entrenarlas a ese grado. No pueden resolver problemas. Sí pueden seguir hacer ciertas cosas básicas, pero no resolver problemas. Ahora, otra cosa es que normalmente son animales que están acostumbrados a la manada, al rebaño. Y dice que tienen la tendencia a seguir siempre a un líder. Y el líder normalmente es la primera oveja que se mueve. Si alguien se mueve, todas corren para allá. No quieren separarse. Y eso es parte de su naturaleza, de su comportamiento. Entonces, son animales que necesitan ser dirigidos, no son territoriales, es decir, no defienden su territorio. Una oveja, a diferencia de otros animales, defiende el territorio si hay alimento o algo. Las ovejas no. Son animales, insisto, que están acostumbrados a estar juntos. Y este comportamiento es interesante porque la oveja, como decíamos ahorita, pues si ve que alguien se mueve, luego se va tras él. Y es parte de lo que Jesús ha tratado de explicar en estas ilustraciones. Las ovejas son animales que necesitan ser dirigidos, necesitan ser guiados. Y hemos visto, lo vimos la semana pasada, que a diferencia de las vacas o de algún otro animal, la oveja tiene la tendencia a seguir al pastor, no necesita ir detrás de ellas, sino ir delante de ellas. Y vamos con esta idea en mente, a tratar de entender lo que Jesús nos habla a través del Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar a leer en el verso 11 hasta el verso 21. ¿Ok? El título, ¿alguien dijo el título? ¿O fue en mi mente? Ok. El buen pastor. Me esforcé como nunca para el título, pero es el buen pastor. Y dice allí el verso 11: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y vamos a dejarlo hasta allí. Y si recordamos la semana pasada, veíamos cómo Jesús, después de haber tenido esa discusión con los fariseos, con los judíos que estaban molestos porque había sanado a este hombre ciego de nacimiento en el capítulo 9, en el versículo 41 Jesús los deja sacados de onda, porque ellos están enojados porque Jesús había implicado que ellos estaban ciegos. Jesús estaba hablando espiritualmente. Y ellos en el verso 40 les dicen, al oír sus palabras: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les dijo: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Y Jesús lo que les estaba diciendo básicamente es: les sería mejor decir que no entienden verdaderamente, que son ciegos para no comprender mis palabras y por eso no obedecerlas, a que ustedes digan que entienden lo que estoy diciendo y a pesar de ello se pongan hostiles o en mi contra. Jesús les dice: su pecado va a permanecer. ¿Por qué? Porque en lugar de estos hombres, al ver lo que Jesús hizo, al ver que a este ciego de nacimiento lo estaba sanando, arrodillarse como este hombre y adorarle, ellos se enojaron de que Jesús rompiera sus tradiciones, de que Jesús a la gente que ellos controlaban o pastoreaban como la crema innata de la religión en Israel, de alguna manera se los sonsacaran. Estaban molestos. Y Jesús comienza entonces en el capítulo 10 a mostrar que Él es el único verdadero pastor, y Él comienza hablando de cómo hay otros ladrones, salteadores, que suben por la barda para llevarse al rebaño, y cómo Él es el único que tiene las credenciales para decir que es el pastor. Pero no solamente eso, sino que también dice que Él es la puerta. Y decíamos que esto de la puerta básicamente tenía que ver con el acceso a la vida eterna solamente por medio de Jesús, y la seguridad para aquellos que entran a ese redil. Y decíamos que en la puerta nadie podía entrar si el portero, o en este caso el pastor Jesús, no lo dejaba entrar, y ninguna oveja puede salir sin que Él se dé cuenta. Y esa es la seguridad que tenemos como creyentes. Hemos entrado por la puerta que es Jesús, aquel que es el pastor, el pionero, el que ya fue al Padre y que abrió el camino para que nosotros entremos por Él. Jesús entonces comparó a estos pastores en ese tiempo con aquellos malos pastores de Ezequiel 34, que mataban a las ovejas, que les quitaban la lana a las ovejas, que no les preocupaban las ovejas, y decíamos que tristemente son cosas que el día de hoy también suceden. Pastores que pues sí les quitan la lana a las ovejas, literalmente algunas veces, y otros pastores que aprovechan las oportunidades y que arrebatan el rebaño que no es de ellos. Y eso es lo que va a enfatizar Jesús ahora. Jesús no solamente va a decir que Él es un mejor pastor que cualquier otro,
sino que Jesús se va a poner en una categoría aparte. Y eso es Jesús. Jesús está en una categoría aparte. Jesús aquí en el verso 11 dice, allí usa su frase célebre, yo soy el buen pastor. Y esta es la cuarta ocasión que menciona un yo soy. Jesús ya dijo que Él era el pan de vida, Jesús ya dijo que era la luz del mundo, Jesús ya dijo que Él es la puerta y ahora está diciendo que Él es el buen pastor. Pero no olvides que esta frase, yo soy, ego eimi, es la traducción de Él, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia como Jehová, el que es. Y Jesús nuevamente usa ese nombre para definir una característica única de Jesús como el Mesías. Dice, yo soy el buen pastor. Ahora, la palabra buen, aquí no es que, mira, nadie pastorea como Jesús. Él es bueno haciendo esto. No se refiere a eso. Es una palabra, es kalos, que significa noble, que significa hermoso, que significa capaz. Y de alguna manera la forma en que lo está usando es para decir, Jesús es el buen pastor. Es decir, no hay nadie como Él. No es bueno entre muchos, no es mejor que otros. Él es el buen pastor, el pastor ideal, el único. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Ya no dice que solamente Él es el pastor que entra por la puerta de los pastores, porque cumple con todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. Decíamos que este concepto de Dios como pastor de Israel es muy antiguo. Todo el Antiguo Testamento se menciona que Dios es el pastor de Israel. Pero aquí Jesús no solamente se conforma con decir, yo soy el Mesías, sino que ya dijo que también era la puerta, es el único acceso a la vida eterna. Y aquí lo que dice es, yo soy el buen pastor, no hay otro como yo. Y es la descripción que va a comenzar a hacer. Y nos va a dar algunas características para que podamos ver que Jesús es único, que Él es el único dueño de las ovejas. Y para pensar en esto, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, quiero que veas cómo en el Nuevo Testamento también a Jesús se le aplica este adjetivo, y es algo muy curioso. Te voy a pedir que primero vayas conmigo a Apocalipsis, por favor, al capítulo 7. Esto Jesús lo estaba haciendo como una especie de figura. No es exactamente una parábola. Los estudiosos dicen que todo este capítulo 10 no es precisamente una parábola, pero sí se asemeja a las parábolas de los otros evangelios. Aquí en el capítulo 7 habla acerca de Jesús en el verso 15. Vamos a ver, desde el verso 15 dice, por eso están delante del trono de Dios. Está hablando de aquellos creyentes que ya estaban allí en la presencia del Señor después de la tribulación. Y dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Mira el verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué? Los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora quiero que pienses esto. ¿Te acuerdas del Salmo 23? El Señor, cuando nos pastorea, ¿a dónde nos lleva? Aguas de reposo, ¿no? Pero qué curioso, porque aquí el pastor es la oveja, es el cordero más bien. El cordero de Dios es el pastor, ¿no?, de las ovejas. Si tú piensas en todas estas imágenes, es sorprendente porque en el Antiguo Testamento, pues los pastores, siendo pecadores, como el resto de la gente, tenía que llevar un cordero para que pagara por sus pecados. Pero cuando Jesús vino, Él era el cordero que se ofreció a sí mismo por los pecados de los hombres, incluidos los pastores, para pastorearlos, Él mismo, el cordero pastoreando a las ovejas donde están incluidos los pastores. Ahora, no es la única ocasión que se menciona así. Si tú vas a Primera de Pedro
Primera de Pedro también toma esta idea de Jesús como pastor. Primera de Pedro, el capítulo 5. Y en el verso 4 dice: y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Esa es una promesa. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesús. De hecho, si te vas al capítulo 2, allí mismo en Primera de Pedro, pero en el verso 25, bueno, fíjate del verso 24, está hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Hebreos 13:20, allá atrásito, dice allí: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, Jesús es el buen pastor. Jesús se pone aparte de cualquier otro pastor. Y quiero que pienses en esto. Jesús hace un contraste, dice allí en el versículo 11, que Él da su vida por las ovejas. Ahora, ¿sabes? Tenemos una idea a veces equivocada acerca del pastorado. Me refiero al pastorado de las ovejas en el campo. Muchos piensan que, pues, era un trabajo fácil, ¿no? Porque quizá viste Heidi en tu infancia. No eran ovejas, eran cabras, pero era fácil, ¿no? Todas tenían un nombre y Heidi corría en el prado con Pedro. Debe haber sido muy sencillo. Pero pastorear ovejas en Palestina era otra cosa. Pastorear ovejas era peligroso. ¿Por qué? Porque había peligro de la gente que te podía lastimar por robarte las ovejas. Había el peligro de las fieras o los animales salvajes. El clima es diferente al de los Alpes suizos. Es otro escenario el de un pastor en Palestina. Estaba viendo, por ejemplo, en Argentina hay mucho ganado también, hay mucha oveja, pero allá andan los vaqueros, no, bueno, los gauchos, ¿no? Con su caballo y toda la onda. Pero en Palestina no. En Palestina tú contratabas a un pastor y se supone que había ciertas responsabilidades. Si alguna fiera atacaba al rebaño, pues tú tenías la responsabilidad de defender a las fieras, a las ovejas. Pero si venían más de un animal, pues tú no tenías la obligación. Nadie iba a poner su vida por las ovejas. Tú te subías a un árbol, mejor a un cerro donde no te fueran a agarrar a ti. Y Jesús dice, ¿sabes qué? El buen pastor, yo dice, doy mi vida por las ovejas. Pero Jesús no está hablando de un caso hipotético. No está hablando de que si se ofrece, doy mi vida. De hecho, la forma en que está escrito es: yo doy mi vida en sustitución. Doy mi vida en lugar de mis ovejas. Y Jesús es lo que hizo. Jesús murió por las ovejas. Y no lo hizo de una forma, pudiéramos decir, solamente heroica. Mucha gente en las películas, por lo menos, ¿no? Los guardaespaldas de los presidentes siempre están poniéndose, ¿no se han fijado? Bueno, no nada más por los presidentes, también por Whitney Houston lo hizo, ¿no? Kevin Costner, la iban a disparar y él se atraviesan para recibir la bala. Jesús no lo hizo de esa manera. Jesús lo hizo
por la necesidad que habían en las ovejas, por el estado en que las ovejas se encontraban. Es decir, Jesús murió deliberadamente para cambiar la situación de las ovejas. Y es lo que está diciendo aquí. El buen pastor, aquel pastor que es único, aquel que tiene una calidad diferente, aquel que se cuece aparte, Él da su vida por las ovejas. Ahora, quiero que pienses en eso. Jesús dio su vida por el bienestar de las ovejas. ¿Y cómo lo dio? Piensa en esto. Jesús dio su vida sacrificialmente. Jesús murió como un sacrificio por nuestros pecados. Jesús no solamente sabía que tenía que morir, sino que tenía que morir como un sacrificio por el pecado nuestro. Jesús murió voluntariamente. De hecho, más adelante vamos a entrar a detalle, pero a Jesús no lo tuvieron que convencer de que diera su vida. Jesús lo hizo por su voluntad. Jesús dio su vida de una forma vergonzosa. No sé si tú hayas pensado en eso o si has escuchado de esto, pero morir en la cruz era denigrante. Pero el hecho de que Jesús haya muerto de esa manera es lo que Pablo escribe en Filipenses, que se humilló para tomar una muerte, y muerte de cruz, dice Pablo. La muerte de cruz era la muerte de los malhechores. Eras exhibido, eras avergonzado, te colgaban desnudo, y mucha gente todavía después de la muerte de Jesús se burlaba de eso. Yo les he comentado que hay inscripciones antiguas donde está un asno en una cruz y burla de los soldados romanos, y dice el Dios de los cristianos. ¿Por qué? Porque era algo vergonzoso, era algo lo peor, tener la muerte de cruz. Y Jesús no rehuyó morir de esa manera. Dio su vida de una forma vergonzosa, dio su vida, o su vida fue quitada de una forma brutal también. Fue atormentado, fue lastimado, fue azotado. Jesús sufrió en la cruz, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Jesús murió de una forma obediente. Dice Filipenses 2 que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Jesús dio su vida de una forma triunfal también. Dice que a causa de eso, si tú vas a Filipenses 2, el Señor le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. A causa de su obediencia, a causa de morir, la muerte en la cruz era el principio de la glorificación de Jesús. Jesús fue glorificado aún mientras estaba siendo avergonzado en la cruz. Dice ahí en el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús está por sobre todo nombre porque dio su vida por las ovejas. Si te fijas, esa es la primera característica. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y dice allí, en el verso 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahora, en un sentido, cualquier otra persona fuera de Jesús es un asalariado. Primero, aquí lo que vemos es que, ¿de quién son las ovejas? Son del Señor. Las ovejas son de Jesús. Y es lo que dice aquí. Cualquier otra persona que ve venir al lobo va a huir porque no es el dueño de las ovejas. Tú y yo, todos los que estamos aquí, somos ovejas del Señor. Ningún pastor en la tierra es dueño de las ovejas. Yo no soy dueño de ninguna oveja. Yo soy un asalariado, y por más buena onda que quiera hacer, no puedo cuidar de como lo puede hacer Jesús. Jesús dice, solamente yo puedo
morir en lugar de las ovejas. Solamente yo puedo dar mi vida de una manera que sea eficaz. Solamente yo tengo el conocimiento de tu estado, solamente yo tengo la respuesta a tus necesidades. Todos los demás son asalariados porque no son los dueños de las ovejas. Y muchos piensan si estaba hablando solamente de los fariseos allá. La realidad es que si él es el único dueño, cualquier otro es un asalariado, incluido yo. Y yo, si vienen muchos lobos, pues a lo mejor voy a correr también, lo siento, entiéndanme. Soy oveja también. Soy oveja con un cargo. Pero lo que está diciendo Jesús es que cualquier otra persona es incapaz de tener el cuidado que solamente el buen pastor puede tener. Y qué bueno que tenemos un pastor como Jesús. Qué bueno que no nos deja a expensas de gente como yo, porque imagínate, tenemos las mismas debilidades que todos. Así de que podemos siempre ver y buscar al único y verdadero pastor, que es Jesús. Ahora, si tú vas al Salmo 100, algunas de las ocasiones como mencionan al Señor, Salmo 100, dice allí en el verso 3, dice: reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas del Señor. Qué bendición, qué bueno que somos ovejas de Dios. Incluso apúntalo por ahí también, el Salmo 79 habla algo similar. Salmo 79, el verso 13 también menciona: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. El Señor es el pastor, nosotros somos asalariados, y entre los asalariados habrá algunos que son peores que otros, y otra vez allí sí aplica los ladrones y los salteadores. Pero a lo que voy con esto es que nadie puede cuidar de nosotros como solamente Jesús lo puede hacer. El mejor de los pastores que conozcas en esta tierra no se compara con el buen pastor que es Jesús. Dice allí Jesús, de hecho, en el verso 13, dice: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahora, cuando dice esto, no significa que no se preocupen, simplemente que en contraste con el buen pastor, nunca van a poder hacer lo que solamente Él hace. De hecho, dice el verso 14, otra característica: yo soy el buen pastor, lo repite nuevamente, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto es muy interesante porque si ustedes leen la Biblia con cuidado, se van a dar cuenta que la palabra conocer tiene una implicación muy profunda. La palabra es ginosco y es conocer a detalle. De hecho, en la Biblia te vas a dar cuenta que aún en la relación de pareja del esposo y la esposa, cuando habla de conocer a la esposa, habla de intimidad. Está hablando de un conocimiento profundo. Y decíamos ahorita que los pastores en Palestina, aún en este tiempo, era común que conocieran a sus ovejas, sino cómo las sacabas del redil común si no las conocías. Necesitas conocerlas. Y dicen que no era extraño que tuvieran su nombre, así como Copo de Nieve, Blanquita y todo eso. Cada oveja tiene su nombre, pero normalmente con el trato diario, el pastor también sabe las características de cada oveja. Sabe aquellas que son más necias, aquellas que se pierden muy fácil, aquellas que son más temerosas. Yo no tengo ovejas, en la casa hay perros. Hay perros, tenemos 2 perros. Y cada uno tiene una personalidad diferente. Y tú sabes, de los 2 perros, uno es muy cariñoso, pues es el que tiene más tiempo con nosotros. Y ese nada más nos descuidamos y va y se acuesta con Raquel.
Y hoy en la mañana lo bajé en varias ocasiones de la cama porque él se sube y luego se hace rosca junto a ella. El otro perro, Adriana lo recogió de la calle. Y es un perro, ese le hablas y está frente a ti y ni siquiera voltea. Y le hablas y le hablas y le hablas y cuando él quiere puede voltear y si no hay nada interesante en tu mano, se voltea otra vez. Aprendes a conocer a los animales, ¿sí o no? Digo, si tienes alguna mascota por ahí, sabes qué les gusta, qué no les gusta. Sabes, por ejemplo, sabemos que a este chaparro, si le dejas la puerta abierta, se va a salir rápido. Ese está buscando la oportunidad de salirse. Lo que está diciendo aquí es que el buen pastor conoce profundamente a las ovejas, a cada una. Y Jesús no solamente te conoce por nombre. ¿Te has fijado que lo mencionábamos la semana pasada, en la Biblia Jesús siempre se dirigía a las personas, les llamaba por su nombre? Aún los primeros discípulos, cuando Natanael le dicen, oye, creo que hemos encontrado al Mesías, y está Jesús allá con otros discípulos y le dicen, miren, he aquí un verdadero judío en el que no hay engaño. Y dice, ¿cómo me conoces? Te vi cuando estabas allá debajo de la higuera. Y está sorprendido Natanael de que Jesús tenga ese conocimiento de él. Pero Jesús nos conoce a cada uno. Sabe ahora sí como el pastor de qué patita cojeamos. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestras luchas, sabe con qué batallamos, nos conoce perfectamente. ¿Y sabes qué? Eso es bueno, porque Jesús sabe cómo necesita pastorearnos. Sabe con quién tiene que tener más cuidado, sabe con quién tiene más paciencia, a quién le jala las orejas, a quién le da una nalgadita, porque nos conoce. Jesús conoce las ovejas como nadie las conoce. Ahora, es muy interesante porque Jesús usa un ejemplo y dice que como el Padre y el Hijo se conocen. Ahora, la realidad es que no está hablando de la misma calidad de relación, sino una semejanza. Hay un conocimiento mutuo del Padre y del Hijo. Dice el Hijo que nadie puede hablar del Padre porque nadie le conoce como el Hijo. Él es el indicado para hablar del Padre. Pero cuando hablamos de una relación de ovejas con una persona, nadie nos va a conocer mejor que el buen pastor. Jesús te conoce y Jesús sabe tus luchas, y Jesús sabe tus tristezas, y Jesús sabe también lo que estás pasando, porque te conoce como nadie. Ahora, esta relación de conocimiento implica más que reconocer un rostro. Nosotros somos muy dados a, ¿conoces a fulano de tal? Es uno chaparrito, gordito, así, sí lo he visto, pero no lo conoces, ¿sí me explico? Nosotros en nuestro idioma pensamos que conocer es que puedas identificar, mira, ahí está Josafat, lo conozco. No, significa que haya una relación de conocimiento mutuo, que sea una verdadera relación. Si ustedes recuerdan, y si no, apunten por allí, en Mateo 7:23 y Mateo 7:23, Jesús habla de personas que en el último día van a decir, Señor, no hicimos esto y lo otro, y echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ellos podían decir, oye, pues yo sí te conozco, te vimos predicando. Sí, pero yo nunca te conocí, nunca hemos tenido una relación. El Señor, cuando habla de conocimiento, de conocer a alguien, habla de una relación. Dios, el Hijo, Jesucristo, el buen pastor, te conoce como nadie te va a llegar a conocer jamás. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino que es en esa relación, las ovejas también conocen al pastor. Dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, que las ovejas oyen la voz de un extraño y huyen. Es decir, la relación implica también que las ovejas al pastor sepan cuando el pastor las está llamando, sepan cuando el pastor solamente les está diciendo que está allí, y sepan también cuando el pastor las está amenazando. ¿Nunca has amenazado a un animal? ¿No? Bueno, deberías ver en la casa, cuando Adriana camina con cierta energía hacia los perros los se tiran. Sí, los animales pueden reconocer la intención, pueden reconocer ciertos gestos, ciertos movimientos. Las ovejas lo hacen también. Nosotros podemos reconocer también
a nuestro buen pastor. Sabemos cuando el Señor nos está llamando. Dices, mira, yo no sé por qué, pero esta mañana no iba a venir y me levanté y resulta que abrí la Biblia y dice, no dejes de congregarte. Entonces, pues vine, ¿sí? De alguna manera pudiste reconocer que el pastor te está llamando. Hay personas que han llegado y dicen, no sé por qué vine, pero yo sabía que tenía que venir. ¿Sabes cuando el Señor está llamando? ¿Sabes también cuando te dice, hey, en medio de un problema, aquí estoy, no te asustes, yo estoy contigo? Y sabes también cuando dice, hey, allá voy, ¿no? Enderézate porque ahí voy. Es una relación. El pastor conoce a las ovejas, sabe cómo cuidarlas, sabe cómo tratarlas. Las ovejas conocen al pastor, saben reconocer su voz, saben reconocer sus gestos, saben lo que está haciendo. Y Jesús dice, nadie tiene esa relación con las ovejas como el buen pastor. ¿Ok? Ahora, en esto de conocer al Señor, y ese es un punto importante, yo no sé qué tanto le conoces tú personalmente, pero sabes, Pablo, si tú recuerdas, tuvo un encuentro con Jesús en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando el Señor en medio de la carretera, pasando la caseta de cobro, se le aparece el Señor allí, dice que le habla desde una luz, y dice que Pablo se saca de onda porque no sabe quién es. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, soy Jesús, el que tú persigues. Y el Señor habla con Pablo, le muestra que tiene un propósito. Y 30 años después de ese encuentro, Pablo está escribiendo a los filipenses y en el capítulo 3, verso 10, dice que su anhelo es conocer a Cristo. Imagínate, Pablo tenía casi 30 años de creyente aprox y su anhelo seguía siendo conocer al Señor Jesús. ¿Cuál es tu anhelo el día de hoy? ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto deseas conocerle de una manera más profunda? En el capítulo 3 de Filipenses, en el verso 9 dice, y ser hallado en Él, ese es el deseo, ser hallado en Cristo. Bueno, vamos desde el 8, por favor. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Su anhelo era conocer más a Jesús. 30 años después de caminar con Él, seguía anhelando y dice, todas las cosas que pensé que eran preciosas para mí son basura el día de hoy, con tal de conocer a Cristo. Y conocer otra vez no es que le puedas identificar solamente, es que sepas lo que hay en Él, sepas cómo es, sepas lo que desea, sepas a través de la comunión cuánto te ama. Y esa es la oración de Pablo también en el libro de Efesios, en el capítulo 1, cuando está orando por la iglesia de Éfeso. Dice que él ora en el capítulo 1, en el verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál es tu anhelo, pero Pablo decía, lo máximo, a lo que aspiro en esta vida es a conocer más de Jesús. Y conocerle otra vez implica una relación profunda con Él. ¿Ok? Entonces ya vimos que el buen pastor da su vida por las ovejas. Vimos que el buen pastor
conoce a las ovejas y las ovejas le conocen. Ahora, no todas las ovejas, ¿se fijan? Dice, las mías me conocen. Hay otras ovejas que no conocen al Señor. Jesús está siendo claro aquí, las mías son las que me conocen. Las que oyen mi voz, las que me conocen, son las que me siguen. Y por eso digo que los que estamos aquí somos sus ovejas, porque le has seguido, le estás siguiendo. Y eso es lo que dice Jesús en el verso siguiente. Dice también en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ok, vamos a ver primero esto. Algunos estudiosos ven aquí el verso 16 y dicen, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y dicen, no son de este redil, está hablando de los extraterrestres. Jesús va a ir a rescatar a los de otros planetas también. Como dirían, obvio, ¿no? Extraterrestres, ¿no? Aliens. El asunto es que no es de eso lo que está hablando el Señor Jesús aquí. Lo que está diciendo es que en el primer pasaje, si ustedes recuerdan del capítulo 10, verso 1 en adelante, menciona que las ovejas las sacó de un redil común para llevarlos a su redil. Y la idea era que iba por las ovejas de los judíos. Él iba por aquellos de la casa de Israel, los llama, los saca del judaísmo y los lleva a su redil. Y dice que hay otras ovejas de otro redil, que no es el de los judíos, o sea, estaba hablando de los gentiles, de nosotros, aquellos por los que iba a ir para traerlos al mismo redil y que fuera un solo rebaño y un solo pastor. Y la Biblia nos habla mucho de este misterio, nos habla de cómo el Señor, cuando nos junta en la iglesia, ya no hay esclavos, ya no hay judíos, ya no hay griegos, todos somos uno en Cristo. Y eso es lo que estaba diciendo. Pero lo interesante es que es el pastor, el buen pastor, el que tiene que ir y llamar a esas ovejas. Y eso es importante, que entendamos que tú y yo estamos aquí porque escuchamos la voz del Señor. A lo mejor no fue audiblemente, espero, para la mayoría de nosotros, pero el Señor de alguna manera nos ha llamado y nosotros hemos atendido ese llamado. Ve al libro de Hechos, por favor, al capítulo 2. Y aquí está Pedro compartiendo el Evangelio después de Pentecostés o en el día de Pentecostés. Y dice allí en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Y esto es lo que significa seguir al pastor. Que el Señor nos llama, nosotros creemos, nos arrepentimos, recibimos el don del Espíritu Santo y entonces le seguimos. Pero es Él el que nos llama y dice, este llamado es para todos los que están cerca, los que están lejos, a todos los que el Señor llame. Y tú y yo somos parte de esas ovejas que el Señor sacó de otro redil, de entre los gentiles, de entre las naciones que no fueron las naciones escogidas de Israel. Y el Señor nos ha llamado para que seamos parte de su rebaño y Él sea el único pastor. No importa tu pasado, no importa tu nacionalidad, no importa tu familia, simplemente el Señor te llama y si tú atiendes ese llamado, eres parte de su rebaño y entonces puedes seguirlo a Él. Ahora, es interesante porque el Señor nos llama con propósito. Cuando nosotros entendemos cómo es que nos llama,
nos damos cuenta que el Señor usa la predicación para llamarnos, usa el Evangelio. Apunta a 2 de Tesalonicenses 2:14 para que lo veas en tu casa. El Señor nos llama de la oscuridad a la luz de su gloria en 2 de Pedro 2:9. Y vimos aquí en Juan, en el capítulo 10, en el verso 4, que Él nos llama para que le sigamos. El Señor nos llama para que le sigamos. ¿Sabes? Ese pastoreo en Palestina, si no fuera por el pastor que te va dirigiendo, muy fácil que se perdiera una oveja. Y quedarte perdido en el desierto, en el monte, era muy peligroso. Era seguro que te ibas a convertir en botana para los animales, para las bestias. Nosotros, el Señor nos ha llamado para que le sigamos. No nos ha llamado para que hagamos vida independiente del pastor. Nosotros debemos ir atrás de Él, debemos de seguirlo a Él, porque Dios pensó en un solo rebaño y en un solo pastor. El Señor quiere discípulos, no quiere solamente creyentes. Quiere gente que le siga, gente que aprenda de Él, gente que practique lo que Él nos enseña. Y es algo que tenemos que aprender todos como iglesia, a ser discípulos, seguidores de Jesús. Ok. Ahora, ya vimos entonces que el buen pastor da su vida por las ovejas, el buen pastor conoce a las ovejas y sus ovejas le conocen, el buen pastor llama a sus ovejas, las que estén cerca y las que estén cerca y las que estén lejos. Y luego el verso 17 y 18 nos muestran otra característica. 17 y 18 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, pareciera decir que el amor del Padre está condicionado a que Jesús haga esto, a que entregue su vida. Pero es lo contrario. Jesús está asegurando esa relación con su Padre, y Él no tiene ningún problema en entregar su vida en obediencia. Es decir, vamos a ver cómo el Señor está siempre en unidad en su voluntad con el Padre, con el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice allí. Dice que Él pone su vida voluntariamente. Acabamos de leer que su vida había sido quitada por los judíos, ahorita en el libro de Hechos. Eso es cierto. Es cierto que Jesús murió a manos de pecadores. Apunta Hechos 2:22, y eso es lo que nos dice. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Es cierto, Jesús murió a manos de pecadores, pero no fue porque no pudiera hacer nada. Dice allí también que el Padre, si tú te fijas, había determinado que así fuera. Dice: por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Sí, Dios había establecido que el Hijo muriera, y había una fecha y había una circunstancia particular, pero eso no significa que Jesús no pudiera hacer nada al respecto. Dice allí que el Padre le resucitó, dice en el verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Sí, el Padre lo resucitó. Y también dice que el Espíritu Santo interviene en su resurrección. En Romanos 1 nos dice en el verso 6 que Jesús fue confirmado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos, según el Espíritu de santidad. Dice, es Romanos 1:4, perdón, 1:4. Todo esto es verdad, pero también lo que está diciendo aquí Jesús es que todo esto sucedió porque Él voluntariamente había puesto su vida, y porque Él voluntariamente tenía el poder para ponerla y para tomarla. ¿Cómo podemos explicar esto?
Hemos hablado muchas veces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Siempre actúan en armonía. La voluntad del Hijo no se contrapone a la voluntad del Padre, la voluntad del Padre no se contrapone a la voluntad del Espíritu Santo y la voluntad del Espíritu Santo no se contrapone a la voluntad del Hijo. Trabajan en armonía. Y Jesús dice, el Padre me ama y yo con gusto lo obedezco por la relación que tenemos de amor. Y yo voluntariamente estoy poniendo mi vida, nadie me la está quitando. Y tengo la autoridad para ponerla y tengo la autoridad para volverla a tomar. Y cuando tú lees en los relatos de la resurrección o en el libro de los Hechos, dice siempre que Jesús resucita. No dice a Jesús que lo resucitó el Padre. Aunque las dos cosas son ciertas, ¿sí me explico? Es otra vez el trabajo de la Trinidad, la armonía, la relación de amor que hay entre ellos, que permite que el Hijo hable con esa autoridad y a la vez se pueda someter gozosamente a la autoridad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo, porque el Hijo ama al Padre. Y eso es lo que dice Jesús aquí. Mira lo que dice otra vez, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo que el Padre me pidió, esto es lo que yo hago voluntariamente, nadie me está forzando, lo hago con gusto porque el Padre me ama y porque yo amo al Padre. ¿Sí queda claro más o menos? Ok. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque también de repente hay personas que dicen que Jesús murió y quedó, vamos a decir, como algunos dicen que murió separado del Padre. No sé si alguna vez hayas escuchado esto, pero dicen que cuando Jesús estaba en la cruz por causa de nuestros pecados sobre Jesús, Jesús y el Padre se separaron y el Hijo entonces quedó a merced del Padre, por así decirlo, porque se convirtió en un pecador. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Padre y el Hijo siempre están en armonía, que el Padre ama al Hijo, que el Hijo ama al Padre. Jesús no quedó solo como un hombre pecador y el Padre tuvo que intervenir para hacerlo nacer de nuevo. Es un disparate monumental. Jesús siempre fue parte de la Trinidad, siempre fue Dios. Vino como hombre, pero era divino. Y Jesús está dejando en claro que Él tenía la autoridad para tomar su vida nuevamente porque estaba de acuerdo con el plan del Padre. ¿Se fijaron en algo ahí en Hechos cuando leíamos ahorita? Regresen por favor a Hechos 2. Y quiero que veas algo. Dice allí en el verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, pero mira esta parte, por cuanto era ¿qué? Era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder de la muerte? El pecado. Si nosotros no fuéramos pecadores, no moriríamos. Adán y Eva, ¿por qué murieron? Porque pecaron. Todos los hombres son pecadores, por eso todos los hombres mueren. Jesús es el único que se ha levantado para no morir jamás, porque Jesús era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Por eso decía aquí, sí, tengo la autoridad para ponerla, pero tengo la autoridad para volverla a tomar, porque Jesús nunca pecó. Y dice allí, era imposible que la muerte lo retuviera. Jesús, aun cuando fue hombre en esta tierra, nunca pecó. ¿Sí queda claro? Ok, muy bien. Vemos allí entonces que las palabras de Jesús vuelven a tener ese efecto en los judíos en el verso 19. No te olvides que son los mismos fariseos con los que estaba discutiendo en el capítulo 9. Y dice allí en el verso 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyes? Mucha gente decía, ¿sabes qué? Está endemoniado, no pierdas tu tiempo escuchando estas cosas. Pero otras personas
dice el verso 21, decían otras, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y no se refería en sí mismo al milagro, sino a la compasión mostrada por Jesús, y decía, un endemoniado no hace lo que hace este hombre, no puede hacer lo que hace este hombre. Para nosotros quizá en este tiempo es fácil leer el Salmo 23 y el Salmo 23 nos hace sentir tan a gusto. A lo mejor es el salmo que lees antes de dormirte, ¿no? Todas las noches antes de dormir leo el Salmo 23 y me acuesto a gusto. Sí que es así como tu amuleto para el sueño, ¿no? Y puede ser fácil, y qué padre, qué bendición, ¿no? Que el Señor sea nuestro pastor. Pero ¿cuántos de nosotros, mientras recitamos o mientras leemos el Salmo 23, nos damos cuenta de que somos esas ovejas necesitadas, esas ovejas que desesperadamente necesitamos un pastor? Decíamos que una característica de las ovejas es que se van con cualquier cosa que se mueva. Están todas juntas y alguien se movió, vamos con él. No les gusta separarse. Pero nosotros somos como esas ovejas. Eso es lo que dice Isaías 53:6. ¿Has leído Isaías 53:6 para que te acuerdes? Ve allá. Y dice que nosotros somos como esas ovejas, que tenemos esa tendencia. Y dice allí, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa es la idea. Somos ovejas, amados. Tenemos el coeficiente, no es cierto, nosotros no, estamos por encima de los puerquitos y de las vacas, pero espiritualmente hablando, necesitamos ser pastoreados. Fuimos hechos para eso, fuimos hechos, y lo hemos mencionado antes, todos nosotros tenemos la necesidad de adorar a alguien o algo. Y si no estás adorando a Jesús, si no estás adorando a Dios, estás adorando a Ricky Martin, a no sé, a algún jugador de fútbol, a algún equipo como el América podría ser. Si no estamos adorando al Señor, vamos a ir y vamos a adorar cualquier cosa o cualquier persona. Todos nosotros necesitamos un pastor. Todos necesitamos seguir a Jesús, porque es el único que nos conoce, es el único que nos puede pastorear como necesitamos, porque nos conoce a profundidad. Si vas allá adelantito a Jeremías, al capítulo 10, mira lo que dice allí en el verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Como hombres nos perdemos, amados. Ahora sí, tiramos al monte, pero solamente Jesús, cuando seguimos a Jesús, estamos seguros. Cuando seguimos a Jesús, sabemos que estamos siendo pastoreados a las aguas de reposo, a los pastos delicados, porque Él es el buen pastor. Y si nosotros somos ovejas el día de hoy y no lo estamos siguiendo, si somos ovejas o si decimos que somos sus ovejas y no lo estamos siguiendo, una de dos: o es porque estamos mintiendo y no somos sus ovejas, o es porque estamos en rebeldía y de todas maneras es pecado, o porque mentimos o porque somos rebeldes, estamos pecando delante del Señor. ¿Cuál es la excusa para no seguir a Jesús? ¿Cuál es el pretexto que tenemos para no caminar tras Él, para no tener esa relación que Él dice que tiene con sus ovejas? Si Jesús es tu pastor, necesitas seguirle, necesitas estar cerca de Él, porque allí vas a estar seguro. Y piensa en esto, Jesús, decíamos ahorita, es el buen pastor. Y bueno en todo su carácter, en sus intenciones.
Y va a llegar un día cuando estemos en el cielo que el Cordero nos va a pastorear. ¿Y te imaginas estar delante de Jesús? Oía una persona que decía, cuando esté allí, después de haberme secado las lágrimas de los ojos, después de levantarme del piso y poder verlo, voy a poder afirmar lo que el Señor nos dijo aquí, que Él es el buen pastor. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Y si tú no lo estás siguiendo en esta mañana, otra vez, estás en rebeldía, sea porque mentimos y en realidad no somos sus ovejas, somos cabras a lo mejor, o sea que estemos rebeldes, siendo rebeldes a su llamado. El Señor nos está llamando para que estemos cerca de Él. Oramos. Señor, en esta mañana no queremos ser necios, no queremos ser rebeldes a tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, que el hombre no es el Señor de sus caminos. Señor, el hombre no tiene el poder para ordenar sus pasos. De hecho, tu palabra dice que nos descarriamos todos, Señor, que todos somos como esas ovejas extraviadas, que nos apartamos de ti. Y quizás, Señor, el día de hoy hay entre nosotros algunos que estemos extraviados, algunos que hemos sido rebeldes, Señor, a tu llamado. Mi Padre, tu palabra nos dice que estamos necesitados y podemos verlo cuando somos honestos contigo, cuando somos honestos con nosotros mismos. Podemos ver cuánta necesidad hay en nuestro corazón y cómo, Señor, tratamos de llenar nuestra vida con tantas cosas, tratamos de llenar esos vacíos que solamente tú puedes llenar con tu presencia, con cosas pasajeras, con cosas vanas en las cuales a final de cuentas no encontramos el gozo ni el contentamiento, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú nos hagas obedientes en este día, que todos los que estamos aquí podamos seguirte, porque tú eres el buen pastor, porque ningún otro da su vida por el bienestar de las ovejas, porque ningún otro conoce a las ovejas, a cada una por nombre y de manera tan profunda, Señor, como tú lo puedes hacer. Tu palabra dice, Señor, que tú nos conoces mientras éramos formados. Es más, Señor, dice que aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya la conoces. Señor, tú nos conoces como nadie más nos conoce. Y te pedimos, Padre, para que a cada una de tus ovejas en esta mañana, Señor, les hagas ese llamado, que podamos seguirte. Si alguno se ha desviado, que tú lo traigas, Señor, al rebaño en este día. Si alguno, Señor, está lastimado, sabemos que tú eres el buen pastor, que tú eres el que sana la perniquebrada. Si alguna, Señor, está lastimada, está herida, Señor, úngela en esta hora con ese aceite que traiga sanidad a su corazón. Señor, si las experiencias del pasado, si las experiencias recientes, si el mundo y sus afanes nos han lastimado, si el ir tras nuestros propios caminos, Señor, ha dejado marca, una huella en nosotros, Señor, sana también los corazones en esta hora. Y que podamos volver y ver la belleza del buen pastor, que podamos ver tu carácter, tu corazón, Señor, el amor con el que tú nos amas, que seamos atraídos a ti con esas cuerdas de amor, Señor, y que no nos apartemos de tu presencia. Queremos, Señor, ser las ovejas de tu prado, queremos, Señor, ser esas ovejas que